Entérate con Leslie, una plataforma virtual de noticias e información del Perú y del mundo. Entrevistas y transmisiones en vivo. www.enterateconleslie.com. Muy buenas noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yatas Ramírez, directora de enterateconleslie.com y conductora del programa del mismo nombre. Hoy tengo un panel muy distinguido. Tengo a dos abogados muy reconocidos en el Perú, el doctor Raúl Ferrero Costa y el doctor Fernando Vidal Ramírez, con quien vamos a conversar la temática del retorno a la bicameralidad. Y es que el Congreso de la República durante la semana pasada ha realizado discusiones respecto a varios proyectos de ley, ¿no?, para retornar o ver la posibilidad de retornar al sistema bicameral. Incluso ha tenido invitados de nacionalidad extranjera que han dado experiencias acerca del funcionamiento de su sistema bicameral, como es el caso de Argentina y Brasil. Nosotros estamos ahora con dos distinguidos invitados, dos exdecanos del Colegio de Abogados de Lima, para conversar justamente sobre la viabilidad del sistema bicameral. Muy buenas noches a ambos y muchas gracias nuevamente por este contacto con el programa Entérate con Leslie. Bienvenidos sean maestros a esta plataforma. Muchas gracias, encantado de estar por acá. Como siempre, muy grato estar contigo, Leslie. Muchísimas gracias. Voy a comenzar con el doctor Raúl Ferrero Costa. Doctor Ferrero Costa, ¿es el momento oportuno, es el contexto para poder debatir el sistema bicameral? Bueno, ningún momento es todo lo bueno que uno quisiera o todo lo malo que pueda hacer, ¿no? Quizás es el momento más adecuado, pero es una oportunidad. Por lo menos creo que se debe hacer el intento hasta donde sea posible, ¿no? Porque el sistema bicameral ha demostrado ser más completo que el sistema unicameral. El sistema unicameral es más bien para países o muy pequeños, ¿no?, como es el caso de los centroamericanos, por ejemplo, por dar un ejemplo, algunos nórdicos, también son países pequeños, o unos tan grandes como la China, que realmente el Congreso se reúne casi muy pocas veces, si no contados con los dedos de una mano, para aprobar lo que ha aprobado ya el Poder Ejecutivo. O sea, es una especie de simplemente confirmatoria. El Parlamento bicameral tiene una inmensa ventaja sobre el unicameral, y es que hay revisión de las leyes. O sea, la aprueban primero en diputados y después pasan a la Cámara de Senadores para ser revisadas, y si hay correcciones que hacer, primero se nombra una comisión de conciliación para que trabaje con diputados y senadores y lleguen a acuerdos, y luego se someta a la segunda votación, que es en la Cámara de Senadores, antes de que pueda el proyecto de ley convertirse en ley. Entonces hay más oportunidad de corregir los errores que puedan haberse presentado en el proceso. Y además, algo que no se dice, pero que es importantísimo señalarlo quizá a estas alturas, es que se puede también, en el interregno, pasa de una cámara, digamos diputados, a senadores, hay tercera cámara al medio, que es la opinión pública. Claro. El proyecto ya aprobado por una de las cámaras es sometido a la crítica sana, por supuesto, y bien intencionada de la opinión pública, los medios de comunicación, pero sobre todo los expertos, ¿no?, para que participen con sus opiniones, y recién después va al Senado. Eso nunca se valora en su importancia, y yo creo que es sustancial en el sistema bicameral, ¿no? Doctor Fernando Vidal Ramírez. Bueno, yo creo que lo que ha planteado el doctor Ferrero es muy cierto, ¿no? El Senado es una cámara revisora, pero en el interín está la opinión pública, ¿no? Y esa sería una de las grandes ventajas que ofrece el sistema bicameral, que por lo demás es el sistema que históricamente ha imperado en el Perú. Solamente a partir de la disolución del Congreso en el gobierno de Fujimori se frustró la bicameralidad, pero si uno revisa la historia constitucional del Perú, todas las constituciones han establecido la bicameralidad, salvo una a mediados del siglo XIX, creo que
la Constitución de 1856 y nada más. Pero creo que es conveniente el retorno a la bicameralidad. En mi opinión, es conveniente. Okay. Sobre todo que da la posibilidad de un debate más amplio. Eso, sobre todo, doctor Fernando Vidal Ramírez. En esta primera impresión del sistema bicameral, bueno, por el lado de la revisión de proyectos de leyes, creo que es sustancial retornar al sistema bicameral, dado que el unicameralismo ha demostrado realmente que el flujo de leyes que vota, ¿no?, bajo este sistema no tiene un gran nivel, ¿no?, de certeza, digamos, de estudio, ¿no?, constitucional respecto de las mismas, porque han terminado en el Tribunal Constitucional, muchas de ellas con acciones de inconstitucionalidad, y que un tribunal de manera constante, permanente, le diga al Congreso tu ley es inconstitucional, y que por otro lado el Poder Ejecutivo también observe la ley por ser inconstitucional, ¿no?, y que el Congreso lo apruebe por insistencia, no es un indicio ni tampoco, digamos, es bueno para el flujo de leyes que debe tener una nación como la nuestra, ¿no? Ahora, uno de los temas centrales que estuve escuchando en la Comisión de Constitución es si es que el sistema bicameral, o retornar al mismo, ¿no?, implica que las relaciones, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Congreso, y en medio el pueblo, mejoren, ¿no? Si esto va a remediar las relaciones de confrontación, de choque que ha habido por demás en este quinquenio que felizmente llega a su punto final. Digo felizmente porque realmente ha sido un quinquenio karmático, ¿no? Y esperemos que el próximo quinquenio no nos toque con este tipo de características, porque le ha hecho mucho daño, ¿no?, al Perú tener un parlamento como el que hemos tenido y un ejecutivo que a duras penas va a terminar de pronto su mandato. Esta pregunta va para ambos, se pueden ambos interrumpir, por favor, ¿no?, para que podamos fluir el debate. Comenzamos con, Fernando Vidal Ramírez, en esta ocasión. Bueno, realmente en los últimos años han sido dramáticamente difíciles, con un Congreso que ha vivido a espaldas de la opinión pública y que no ha tenido la suficiente sensibilidad para entender realmente cuál debe ser el sentido de las leyes que va proyectando, de las iniciativas legislativas que se plantean. Hemos visto que muchas veces se produce el enfrentamiento con el Poder Ejecutivo por la observación que se formulan a los proyectos de ley. Y en consecuencia ha traído estos problemas no me quiero remontar al pasado reciente, pero creo que es una mala experiencia la que se tiene. Eso se puede salvar precisamente con una bicameralidad, donde una Cámara sea revisora de las iniciativas legislativas que tenga la otra. Hay otro tema importante, Leslie, a este respecto, es que los senadores son elegidos a nivel nacional. O sea, quienes eligen al Senado es toda la República. La votación es de todas las regiones, mientras que en diputados, cuando hay un sistema unicameral, solamente diputados se convierten en Senado a la vez, mientras que en el sistema bicameral, diputados es donde se inician los proyectos de ley, donde se discuten los proyectos de ley, los que van al Senado, antes hay una especie de cámara intermedia que es la opinión pública, la opinión de los técnicos, la opinión de los interesados, que da su opinión y luego pasa al Senado. Pero se inician diputados que son elegidos por regiones, como antes eran los departamentos, ¿no? Luego viene la participación de la opinión pública o de los técnicos o de la gente que conoce el tema, y luego recién pasa al Senado. Entonces ya llega mucho más maduro, habiéndose corregido defectos. Yo creo que además la edad de los diputados normalmente es menor. Los diputados son normalmente mayores de 25 años, o sea, se requiere tener por lo menos 25 años. Y para ser senador se exige por lo menos 35 años. Eso fue en el último se puede corregir lo de la edad, pero eso es normal en muchos países para darle al Senado siempre la oportunidad de tener a personas un poquito más experimentadas
¿no? Y que eso permita una legislación de mayor calidad. Se corrige mucho cuando hay dos cámaras, porque entonces hay voluntades distintas y, por supuesto, la buena intención de conseguir legislación de mayor practicidad. Dos aspectos que fueron realmente contrapuestos al sistema bicameral, o por lo menos que se tomó como una justificación para desactivar el sistema bicameral, para decir que esto no funcionaba. Primero, la demora en la expedición de leyes, que mientras pasa por una segunda cámara revisora, no se demora un determinado tiempo, no hay celeridad, y por otro lado fue el tema del gasto público. Nosotros ahorita tenemos 130 congresistas, ¿no? Entonces, para un sistema bicameral jugaríamos con los 130 representantes, de los cuales el Senado estaría partido, o sea, tendría un número de representaciones, pero siempre jugando con los 130, o habría también un aumento de legisladores. Recuerdo que la propuesta que se quiso someter a referéndum y que finalmente fue un intento fallido, ¿no? Es que hablaba un poco más de los 130, pero con una representación de carácter nacional. ¿Qué reflexiones, ¿no? O qué construcciones podemos sacar de estos defectos que de pronto tuvo en un inicio el sistema bicameral y que por ahí se agarraron para poderlo desactivar? Miguel, yo le saco un ejemplo sobre la base de la realidad de lo ocurrido, ¿no? Cuando se cerró el Parlamento bicameral en forma absolutamente inconstitucional, ese Parlamento bicameral costaba menos de lo que costó el nuevo Parlamento unicameral, que es el que vino con el presidente Fujimori, con las elecciones que él convocó para elegir a los miembros de ese tribunal, perdón, de ese Congreso. Ese Congreso bicameral no fue bueno, desgraciadamente. Y desgraciadamente yo creo que la posibilidad de que dos cámaras opinen, además piense que la Cámara de Diputados le llaman la Cámara Joven, la escena ya es la Cámara más madura. Entonces, esa también es otro hecho que es importante tomar en consideración, ¿no? Doctor Vidal Ramírez. Sí, si se piensa en el gasto público, yo creo que manteniendo y yendo al sistema bicameral, lo que se puede hacer es reducir un poco el número de miembros de cada cámara. Si se piensa en el gasto público, siempre y cuando se tenga cuidado en cuanto a la representatividad de las regiones y la densidad de población en cada una de ellas. Pero creo que se podría ir una reducción. Si mal no recuerdo, la Constitución del 79 hablaba de 140, me parece, diputados y 80 senadores. Me parece que era un número bastante excesivo. Eran 60 senadores, 60. 70, ¿no? Bueno, 60, claro. sí. Pero era un número así. En todo caso, cuidando la cuestión de la representatividad y la densidad poblacional en las regiones, pues podría pensarse en la reducción del número. Pero hay un aspecto que lo ha tocado Raúl, el doctor Ferrero, que es histórico. El origen del Senado está en la invitación a la participación en la vida política de un país de las personas con experiencia. El Senado viene senatus de la gente ya con experiencia vivida de muchos años. Yo no quiero decir con eso que se tiene que elevar la edad para ser senador. Ya está, históricamente siempre se han fijado como la edad de 35 años para el Senado, pero sí pensar en que el filtro al Senado debe ser para personas con experiencia de política, con experiencia de gobierno, porque estamos viendo, y no lo digo el Congreso actual, sino en el anterior, por no remontarme muy lejos, es triste a veces el papelón que hacen algunos congresistas, ¿no? El sistema bicameral ayudaría a que tengamos un mejor filtro de representantes nacionales, porque seamos muy realistas, y suena de repente bastante duro lo que voy a decir, pero realmente es muy triste, muy decepcionante
¿no? Y estresante, por así decirlo, ver representantes que no dan la talla, ver representantes que van a sus curules, ¿no? Y en lugar de representar intereses nacionales, realmente no saben expresar ni comunicar correctamente, y también eso hace que las personas se confundan, ¿no? Decir qué fue lo que me quiso decir este representante, o cómo lo pude elegir, ¿no? Digamos, como lo que ha pasado hace poco con algunos de ellos, expresiones como decir que por rasgos andinos debería ser embajador en Bolivia, ¿no? Y decir la novia le está haciendo caso al novio. Imagínense esas expresiones que vienen de personas que ya se suponen que tienen una experiencia y más del titular del Parlamento, ¿no? Entonces, realmente es estresante ver representantes que no dan la talla, ¿no? Y pregunto si este sistema bicameral, porque yo he sido formada en la Facultad de Derecho, he sido formada por ustedes, he sido formada en un sistema bicameral cuando estudiaba Derecho, cuando estaba en el colegio. Yo iba a las convenciones nacionales de Derecho, donde se presentaba el doctor Raúl Ferrero Costa, el doctor Fernando Vidal Ramírez, yo los he escuchado, y realmente pues hasta podría decir que había una elegancia para debatir en el Parlamento, daba gusto escuchar, ¿no?, a nuestros representantes, pero poco a poco también eso se fue volviendo mezquino, ¿no? Y llegó a un punto que también colapsó a la ciudadanía y derrotaron al sistema bicameral, que hoy realmente se extraña. El sistema bicameral, con la experiencia que ya se tiene en el pasado, ¿qué mejoras, qué reformas, ¿no?, se podría introducir para tener un buen sistema bicameral en estos momentos, en este contexto? Bueno, si me permite, yo creo que el problema también es un problema que va más allá del Congreso. Es un problema de las organizaciones políticas. Desgraciadamente en el Perú no hemos llegado a tener partidos con una estabilidad en el tiempo y con una doctrina que se mantenga. Si nosotros revisamos la historia de los partidos políticos, la mayoría o casi todos, sin excepción diría yo, han fenecido junto con el fenecimiento de su líder. Estamos viendo, como ciudadanos, yo me alegré cuando Acción Popular alcanzó el mayor número de curules, pero estamos viendo que la calidad de las personas que han venido a integrar el Congreso nos ha defraudado. La verdad de las cosas la digo duramente, nos ha defraudado. No ha habido gente con preparación, y los líderes de Acción Popular en los años anteriores han desaparecido del escena. Entonces, es un partido que lamentablemente no está sobreviviendo a su líder, como está ocurriendo con partidos históricos, como es el caso del APRA, como ocurrió, décadas atrás, con la Unión Revolucionaria de Centecerro, que nació con la caída de Leguía, o el Partido Demócrata con Piero. La verdad de las cosas, si se hace una revisión de la historia de los partidos políticos, ninguno ha sobrevivido a su líder. Y eso creo yo que le hace daño al país, porque tenemos un Congreso que no resulta de un partido político debidamente organizado, debidamente arraigado en la población, y otros factores que indudablemente traen como consecuencia la presencia en las curules de personas que no tienen la trayectoria política ni una doctrina que defender dentro del Congreso. Hay otro factor, Leslie, muy importante que no se menciona y que es histórico y es comprobable fácilmente, ¿no? En el Parlamento unicameral, las leyes son observadas por el presidente de la República y observa 5 veces más de lo que observa en un régimen bicameral. Bicameral, entre una cámara y otra, hay toda una discusión pública y además cada cámara reflexiona porque tiene tiempo para hacerlo. Y en esa reflexión salen leyes de, como dije al comienzo, de mayor calidad, pero además las observaciones son muy pocas. Por lo general, el Poder Ejecutivo ya no las observa, porque han venido ya con suficientes correcciones en el camino. O sea, creo que el sistema como democrático, como corrección de errores, como sacar cosas de mayor calidad, es mejor el sistema bicameral, y a la larga no es tan engorroso el sistema como se piensa.
Y cuando realmente hay necesidad, como lo hicimos en el Senado del 90 al 92, cuando hay legislación que sacar rápida e inmediata en temas urgentes, se le dan facultades, actualmente se le pueden dar al Poder Ejecutivo, se le dio en pacificación, en economía, en empleo, en todo lo que pidió en ese momento el ingeniero Fujimori, pero parece que había ya un grupo de gente detrás del Servicio de Inteligencia que presionaba al golpe de Estado y asumir el poder, cosa que lograron, y el ejemplo y las consecuencias las estamos viendo hoy día. No es que uno sea crítico por criticar, sino porque, por ejemplo, en la Alianza para el Pacífico, México, Chile, Colombia son bicamerales, y Perú es el único unicameral. O sea, cuando hay una población más allá de 15 o 20 millones, se estila el sistema bicameral antes que el unicameral. Ya para ir cerrando la entrevista, pero no quiero que se me vaya a dos temas puntuales. Por ejemplo, también hemos visto en el sistema unicameral la recurrencia a las interpelaciones de ministros, ¿no? Yo sé que es una facultad inherente al Parlamento y eso no está en discusión, ¿no? No está en discusión ese atributo del Parlamento, pero lo que sí está en discusión es la recurrencia de interpelaciones a ministros, ¿no? Y mociones de vacancia o mociones de censura como un instrumento de amenaza, de advertencia, ¿no? Que si no haces lo que, si no, digamos, sacas lo que estamos interesados en que saques, pues entonces atende a las consecuencias. Un poco una lectura más o menos así, sacamos de la experiencia recogida de todo lo que ha sido el sistema unicameral, la recurrencia a las interpelaciones. En el caso de un sistema bicameral, si esto se quiere interpelar a un ministro, ¿cómo respondería el sistema bicameral en ese sentido? No, solamente interpela a diputados. Solamente interpela a diputados. La Cámara Política sigue siendo la Cámara de Diputados. No pasa al Senado. ¿El Senado qué tenía en esa época? Confirmaba a los nombramientos de los supremos, de los generales. De los ascensos. De todos los ascensos. O sea, hacía una forma bien de revisión, no de como hoy en día es pero claro, todo lo que es censura, eso pasa a la Cámara de Diputados, que es la Cámara Política. La otra es la Cámara Política, ¿no? Senado. Doctor Vidal. Por eso yo vuelvo a insistir en el aspecto que he tocado, que es el relativo a las organizaciones políticas. ¿Cuál es el escenario cuando el 5 de abril de 1992 se disuelve el Congreso y se produce el cambio a la unicameralidad? Simplemente un gobierno que pretendía tener un máximo poder, o sea, avasallar. Y esto trajo como consecuencia que se nombró un Congreso Constituyente democrático que nos diera la Constitución que actualmente nos rige. Pero hubo también un ataque permanente a los llamados políticos tradicionales, con la finalidad de terminar con los partidos políticos que podían estar organizados, que estaban organizados en aquellos años. Entonces yo creo que el asunto también, al buscar al retorno de la bicameralidad, debe verse la manera de que el país madure política y cívicamente para tener verdaderas organizaciones políticas y no organizaciones de último momento, simplemente por apetencias de algunas personas que quieren participar en la política. La frustración del 5 de abril fue muy grande, y lo digo frente a un amigo muy apreciado como es Raúl, en cuanto que le frustraron. En ese momento ya él tenía una figura senatorial y había gente de gran calidad como la suya, el caso de Felipe Sterling y de otros más que no sería de mencionar, y un experimentado como Roberto Ramírez del Villar y otros más. Se ha perdido esa calidad de personas en el Congreso, y eso es lo que creo yo que al buscarse la bicameralidad tiene que pensarse también en la necesidad de una reorganización política partidaria. Una final reflexión, doctor Raúl Ferrero, porque nos gana el tiempo y tenemos que cerrar la entrevista. Bueno, solamente decir que esto debe ser analizado oportunamente. Comprendemos que ya este Parlamento no va a tener tiempo sino para sacar una recomendación, pero es importante que, como ya lo está haciendo la Comisión de Constitución del Congreso, haya abierto una discusión sobre este tema del Senado, que también en un momento lo propuso el presidente actual de la República, pero que a la hora
de ir al referéndum lo mezclaron con la cuestión de confianza en la misma Así pregunta. se perdió una gran oportunidad. Lo que parecía que ya salía el Senado era eliminar la cuestión de confianza, y obviamente toda la gente que estaba a favor del gobierno querían mantener el tema de la cuestión de confianza porque estaban pensando que podían políticamente utilizarlo después, ¿no? Entonces, en realidad, desperdició una oportunidad. El gobierno estaba de acuerdo con el Senado hasta que en la elaboración de la propuesta del Congreso metieron la cuestión de confianza en la misma pregunta que la bicameralidad y el Senado. Así es, no se perdió una gran oportunidad. Quiero agradecerles a ambos, al doctor Raúl Ferrero Costa y al doctor Fernando Vidal Ramírez, por esta entrevista tan ilustrativa sobre la posibilidad de retornar al sistema bicameral. Muchísimas gracias a ambos y hasta otra oportunidad con Entérate con Leslie. Muy bien, te agradecemos mucho.